Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a muchos de ustedes despiertos por la noche, una historia llena de especulaciones, rumores y corazones rotos. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy hablaremos de Serkan Yozge, o mejor dicho, de por qué Serkan Yozge lo dejaron. Preparaos porque esto va a ser intenso. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible, presentaros todas las caras de la moneda y dejaros a vosotros la decisión final sobre qué creer. Pero antes de empezar con el salseo, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de todo lo que pasa en el universo de las series turcas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaría muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. Serkan Yozge. Dos nombres que hasta hace no mucho sonaban a perfección, a cuento de hadas, a la pareja ideal. Ambos jóvenes, guapos, talentosos y, lo más importante, tremendamente enamorados, o al menos, eso era lo que nos hacían creer. Su historia comenzó como la de muchas otras parejas de actores, en el set de rodaje. La química entre ellos era innegable desde el principio. Se notaba en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública. Rápidamente se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su relación parecía sacada de una comedia romántica turca, miradas robadas, sonrisas cómplices, declaraciones de amor apasionadas y una complicidad que traspasaba la pantalla. No tardaron en anunciar su compromiso, desatando una ola de alegría entre sus seguidores. La boda se convirtió en el evento del año, una celebración por todo lo alto que parecía sellar su amor para siempre. Recuerdo perfectamente las fotos. Yozge lucía un vestido de ensueño, digno de una princesa de cuento, y Serkan, con su impecable traje, irradiaba felicidad. Los invitados, lo más selecto de la farándula turca, no paraban de aplaudir y de desearles lo mejor. Parecía el inicio de una historia de amor eterna. Pero como suele ocurrir en la vida real, la felicidad no dura eternamente. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular unos meses después de la boda. Al principio, nadie les prestó demasiada atención. Se atribuían al estrés del trabajo, a la presión mediática, a las típicas discusiones de pareja. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los rumores se hacían más persistentes y las señales más evidentes. Recuerdo haber leído comentarios en redes sociales de fans que se preguntaban por qué ya no subían fotos juntos, porque sus interacciones eran tan frías y distantes. La alarma empezó a sonar. Las apariciones públicas de Serkan Yozge se volvieron cada vez más esporádicas. Sus redes sociales, antes inundadas de fotos juntos y mensajes cariñosos, se fueron volviendo frías y distantes. Los gestos de afecto en público desaparecieron por completo. Los fans alarmados comenzaron a notar la tensión palpable entre ellos en las pocas entrevistas que concedían. En una entrevista que vi, Yozge parecía visiblemente incómoda cuando le preguntaron por Serkan y se limitó a responder con monosílabos. Serkan, por su parte, evitaba el contacto visual y parecía estar más preocupado por su teléfono que por la entrevista en sí. La incomodidad era palpable, podías cortarla con un cuchillo. Finalmente la bomba estalló. Un comunicado oficial confirmaba lo que muchos temían: Serkan y Yozge se separaban. Las razones alegadas eran vagas e impersonales: diferencias irreconciliables, desgaste de la relación, necesidad de tomar caminos separados. Un cliché tras otro que no satisfizo la curiosidad de nadie. Vamos, chicos. ¿Es lo mejor que pudieron conseguir? Parecía un comunicado prefabricado, sin alma, diseñado para no revelar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de esta separación tan repentina y dolorosa? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, del rumor y de las supuestas verdades a medias. Preparaos para el salseo. La primera teoría, la más extendida y la que más eco ha tenido en los medios, es la de una tercera persona. Se rumorea que Serkan habría tenido una aventura con una joven actriz con la que compartía elenco en su última serie. Las pruebas, según las redes sociales y algunos medios sensacionalistas, son fotografías y vídeos que muestran a Serkan y a esta actriz en actitud cariñosa fuera del set de rodaje. Esta actriz, Derya, era relativamente nueva en la industria, pero rápidamente se había ganado un nombre por su talento y belleza.
Las fotos que circulaban eran bastante comprometedoras, se les veía reír juntos en cafés, compartiendo miradas intensas y en algunas fotos más borrosas, incluso se insinuaba un contacto físico más íntimo. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando juntos en restaurantes románticos, paseando de la mano por las calles de Estambul e incluso entrando juntos en un hotel. Por supuesto, no hay pruebas concluyentes de una infidelidad, pero la sombra de la duda planea sobre Serkan. Él por su parte ha negado rotundamente todas las acusaciones, calificándolas de mentiras malintencionadas y campañas de desprestigio. En una entrevista exclusiva que concedió a una revista de renombre, Serkan se mostró indignado y afirmó que las fotos habían sido sacadas de contexto y que su relación con Derya era puramente profesional. «Somos compañeros de trabajo y nos llevamos bien, eso es todo», declaró con vehemencia. Sin embargo, algunos fans de Özge no se lo creen y lo acusan de ser un mujeriego y un mentiroso. Otros, más comprensivos, argumentan que incluso si hubo una tercera persona, la responsabilidad no recae únicamente en Serkan. Quizás la relación ya estaba deteriorada y él simplemente buscó consuelo en otra parte. Es cierto que la infidelidad es un síntoma, no la enfermedad. Si una relación está sana y fuerte, es menos probable que una de las partes busque algo fuera. La segunda teoría, menos popular pero igualmente plausible, apunta a problemas de compatibilidad. Se dice que Serkan y Özge, a pesar de su aparente amor, eran personas muy diferentes con prioridades y objetivos distintos. Serkan, un hombre ambicioso y centrado en su carrera, estaría obsesionado con alcanzar el éxito profesional a cualquier precio. Özge, por el contrario, sería más familiar y hogareña, deseando formar un hogar y tener hijos. Se decía que Özge soñaba con una vida tranquila en una casa en la costa, rodeada de niños y perros, mientras que Serkan no podía imaginarse alejado de los focos y de la adrenalina de la fama. Estas diferencias habrían provocado tensiones constantes en la pareja, con reproches y discusiones frecuentes. Se rumorea que Özge se sentía descuidada y abandonada por Serkan, mientras que él la acusaba de ser demasiado demandante y poco comprensiva con sus aspiraciones profesionales. Amigos cercanos a la pareja han revelado que las discusiones eran cada vez más frecuentes y acaloradas. Se gritaban mucho y se decían cosas hirientes, confesó una fuente anónima. Otra variante de esta teoría sugiere que la fama y el éxito habrían cambiado a Serkan. Se dice que se habría vuelto arrogante y egocéntrico, olvidándose de sus orígenes y de la persona que siempre lo había apoyado. Özge, decepcionada por esta transformación, habría intentado reconducirlo sin éxito, hasta que finalmente se dio por vencida. Se comenta que Serkan empezó a rodearse de un círculo de amigos diferentes, gente más superficial y ambiciosa, que solo estaban interesados en su fama y su dinero. Özge, por el contrario, se mantuvo fiel a sus amigos de toda la vida, gente humilde y sincera. La tercera teoría, la más discreta y la que menos se comenta, apunta a problemas económicos. Se sabe que Serkan y Özge tienen inversiones conjuntas en diferentes negocios, algunos de los cuales no habrían estado funcionando como se esperaba. Las pérdidas económicas y las disputas por el control de los activos habrían generado conflictos irreconciliables en la pareja. Se dice que invirtieron en un restaurante de lujo que resultó ser un fracaso estrepitoso, generando deudas millonarias. También se rumorea que Serkan habría contraído deudas importantes sin el conocimiento de Özge, poniendo en peligro su patrimonio común. Esta situación habría provocado una fuerte crisis de confianza entre ellos, que habría terminado por dinamitar su relación. Al parecer, Serkan tenía una debilidad por el juego y había perdido grandes sumas de dinero en casinos clandestinos. Por supuesto, es posible que la verdadera razón de la separación de Serkan y Özge sea una combinación de varios de estos factores. Quizás hubo infidelidad, problemas de compatibilidad y disputas económicas, todo mezclado en un cóctel explosivo que terminó por destruir su matrimonio. Imaginemos la situación: Serkan engañando a Özge, mientras que al mismo tiempo están discutiendo por dinero y por sus diferentes planes de vida. Un drama digno de una serie turca. Lo que sí está claro es que su relación, que parecía tan perfecta desde fuera, era mucho más compleja y problemática de lo que imaginábamos. Y que al final, el amor no siempre es suficiente para superar las dificultades. A veces las personas simplemente se desenamoran, se alejan y toman caminos separados. Es triste, pero es una realidad que debemos aceptar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Serkan y Özge ya no están juntos. Su cuento de hadas ha llegado a su fin, dejando tras de sí un reguero de decepción y tristeza entre sus fans.
Ahora ambos deben seguir adelante con sus vidas, sanar sus heridas y buscar la felicidad en otra parte. Ozge ha sido vista recientemente en un retiro espiritual en la costa del Mediterráneo, buscando paz y tranquilidad. Serkan, por su parte, sigue trabajando en sus proyectos profesionales, intentando mantener una imagen pública intachable. Y nosotros, los espectadores, solo podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Y quizás nunca la sabremos por completo. El mundo del espectáculo está lleno de secretos y medias verdades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo cargado de drama. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura de Serkan y Ozge, desde la infidelidad hasta los problemas de compatibilidad y las disputas económicas. Hemos analizado las teorías más populares, las menos conocidas y las que se basan en meros rumores. Espero que este análisis os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender un poco mejor la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo aparentemente perfecto de las estrellas de televisión. Recuerda, detrás de cada sonrisa y cada foto perfecta, hay seres humanos con sus propios problemas y vulnerabilidades. Gracias por quedaros hasta el final. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Cuál creéis que fue la verdadera razón detrás de la separación de Serkan y Ozge? ¿Os inclináis por la teoría de la infidelidad, por los problemas de compatibilidad o por las disputas económicas? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras teorías. Y no tengáis miedo de expresar vuestra opinión, aquí somos todos amigos. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Prometo traer más salseo y más análisis en el futuro. Nos vemos en el próximo, donde seguramente tendremos más salseo del bueno. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No os olvidéis de dejar vuestro like, me ayuda mucho a seguir creando contenido para vosotros. Adiós.